Señor consejero, yo creo que teníamos que haber empezado este debate marcando los objetivos de la internacionalización. Es decir, yo creo que discutir sobre la internacionalización, sobre el aumento de las exportaciones sin más, sin ver los objetivos a cubrir con ellos, me parece que al final erramos la discusión. Yo no creo que el objetivo sea exportar más sin más. Es decir, al final tenemos que ver si eso va a favorecer un modelo económico y social que nos permita generar rentas mejor distribuidas, que nos permita una huella ecológica inferior en Andalucía, que nos permita al final tener una economía mucho más autocentrada, es decir, con relaciones internas mucho más conectadas, por tanto una economía menos dependiente, menos vulnerable, menos periférica. Pues, el modelo de internacionalización de la economía andaluza tiene que estar al servicio de eso y tenemos que al final evaluar el plan en función de si cubre esos objetivos o no los cubre. No solo si en términos cuantitativos aumenta el número de exportaciones. Creo que al final es la discusión que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, viendo los primeros datos, usted señala un saldo desfavorable de la balanza comercial, le quita lo que tiene que ver con la importación energética, y yo creo que hay que meterla. Es verdad que el patrón de comportamiento del saldo comercial y de la balanza de pago en nuestro país, en el conjunto del Estado, tiene que ver mucho con la dependencia energética. Y eso se traduce también en Andalucía. Pero es justamente Andalucía el sitio que tiene mejores recursos para poderse aprovechar por las energías renovables. Y esto tendría que ser uno de los objetivos a cubrir por el plan de internacionalización, ser menos dependientes energéticamente. Y además no solo menos dependientes energéticamente esperando a ver si los precios del petróleo siguen bajos durante un determinado tiempo porque la economía china ha dejado de crecer a las tasas que crecía anteriormente, sino sabiendo que a medio y largo plazo es imposible que los precios del petróleo se estabilicen al nivel que están ahora. Porque, bueno, hay una crisis, evidentemente, de lo que tiene que ver con las reservas petrolíferas a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos que ir anticipando eso y anticipando también lo que tiene que ver con los compromisos con el cambio climático. Entonces, desde nuestro punto de vista, la región que tiene más potencial para la energía renovable, la que la está utilizando menos, nos solemos escudar en los ataques a las energías renovables por parte del Gobierno central, pero a nosotros nos gustaría saber qué tipo de iniciativas vamos a tomar desde el ámbito de lo público y espero que no se me conteste como en las últimas ocasiones, que parece que estamos llamando a la avenida del Ejército Rojo, ¿no? Cuando decimos que tiene que haber iniciativa pública, valoremos lo que ha sido la iniciativa privada en el terreno de la energía. Es decir, hay ya un tiempo razonable para hacer balance de los estragos que la iniciativa privada ha generado en términos de dependencia, en términos de precio, en términos de pobreza energética. Por tanto, la iniciativa pública tendrá que cubrir un hueco, un espacio, con objetivos que estén al servicio del conjunto de la ciudadanía. Y además, en algunos ayuntamientos donde hay empresas públicas todavía, donde hay capital público, estaríamos encantados en colaborar con iniciativas públicas que partieran de la comunidad autónoma. Esa es la primera cosa que a mí me gustaría discutir con usted. La segunda tiene que ver con la estructura de nuestras exportaciones. Y evidentemente, yo creo que ya se ha comentado anteriormente, es decir, el sector hortofrutícola, las grasas y aceites, en el sector industrial los productos semielaborados. Bueno, pues está claro que lo que producimos es aquello que tiene una posición peor en la cadena de valor. Y por lo tanto somos prescindibles. Aunque coyunturalmente podamos aumentar el número de las exportaciones, seguimos de alguna manera exportando aquello que es prescindible a nivel del mercado mundial. Y eso es lo que hay que cambiar. Es decir, no se trata de aumentar solo el número de exportaciones en términos cuantitativos, sino cambiar nuestro patrón de exportaciones. Porque si no, nos vamos a salir de la situación de vulneración, de dependencia en la que nos encontramos. Además, le digo, es decir, el patrón, por ejemplo, de exportación de nuestros productos agrícolas no se corresponden con la distribución de la renta en el mundo rural nuestro. Es decir, esto no está consiguiendo mejorar una renta mucho más equitativa y asegurada en los pueblos de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque no podemos hablar exclusivamente de internacionalización si no hablamos de un patrón agrario distinto, y en eso
en eso habrá que abordar algo que hay en el Estatuto de la Autonomía que no hemos abordado en profundidad en esta tierra, que se llama la reforma agraria o modificar la estructura de la propiedad. Eso está pendiente. Está pendiente para que además, si después nos lanzamos la internacionalización, genere distribuciones de renta mucho más equitativas. Segunda cosa entonces que yo a usted le planteo. Tercera cosa, el tema de las pymes. Yo creo que hay como 4 cosas que usted ha planteado que a mí me gustaría destacar. La primera tiene que ver con la financiación. ¿Por qué? Porque si algo tiene de utilidad la internacionalización es que genere rentas que puedan ser repartidas de manera equitativa en Andalucía. Y está claro que las pymes, por su escala, son las que tienen más dificultades en generar economías de arrastre y, por lo tanto, más dificultades en acceder a los mercados exteriores. La financiación va a ser una parte importantísima, entre otras cosas, para cubrir los problemas de tesorería. Es decir, podemos internacionalizar las empresas, pero los cobros en el mercado internacional nos tienen que corresponder inmediatamente con la venta y, por lo tanto, va a haber lagunas de tesorería que habrá que cubrir con financiación. Entonces, a mí se me antoja que la propuesta no cubre exactamente a aquellos que van a tener más necesidades. Después tiene que ver cómo las únicas empresas pymes que se han de verdad internacionalizado, que de alguna manera se han insertado, son aquellas que tienen un nivel de productividad interesante. Pero sigue siendo la laguna más importante que tienen nuestras pymes, es decir, alcanzar esos niveles de productividad. Porque si no, al final, lo que vamos a tener es que las pymes solo se van a poder insertar en el mercado internacional a costa de los costes laborales unitarios. Es decir, a costa de la pobreza salarial. Si aseguraremos ser competitivos internacionalmente, y eso no significa ser más fuerte económicamente, no significa tener un modelo económico más autocentrado, solo si mantenemos costes laborales bajos, es decir, mantenemos la pobreza de los trabajadores. Para eso no nos interesa la internacionalización. Yo creo que tendremos que abordar de alguna manera también esto, ¿no? Y la última cosa que yo le planteo. No veo una propuesta concreta para que pasemos del 19% de mujeres que trabajan en el sector de la internacionalización, que asumen tareas en este sector, asumen tareas de dirección, para pasar a unos ratios que fueran asumibles desde la perspectiva de género. Son las 3 cuestiones que yo le quería plantear. Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. Y en su nombre tiene la palabra el señor Reinao. Que no lo tenía. Señoría, tiene la palabra.